hay numerosos casos, infinidad de casos de avistamientos de ovnis en las inmediaciones o dentro de bases militares españolas, ¿no? Y en algunos casos con aterrizajes o cuasi aterrizajes de estos objetos voladores identificados que hacen gala de una tecnología de ciencia ficción. En muchas ocasiones incluso aparecen en los radares. Si me da tiempo, os contaré algunos casos que han tenido lugar en bases militares españolas, incluso algunas compartidas por el ejército español y el ejército de los Estados Unidos, que son lugares, probablemente los lugares más seguros dentro de España, los más controlados, los más vigilados, y sin embargo ahí aparecen ovnis. Los casos que nos llegan a los periodistas especializados o a los investigadores son casos mínimos, ¿no? Estoy seguro que hay muchísimos más incidentes de los que no nos enteramos, ¿no? A veces a través de un militar que te cuenta, pues tengo un amigo, un compañero que me ha contado, y accedes a ese compañero, pero en realidad de la mayoría de los casos no nos enteramos. Y de algún modo esta serie de objetos voladores no identificados, lo que yo denomino el fenómeno OVNI, tiene algún tipo de afición por tocarles los bigotes a los militares de todo el mundo, ¿no? Es como un juego, ¿no? Sí, yo aparezco, desaparezco cuando quiero, hago lo que quiero con vosotros, vuestra tecnología no me puede capturar, ni me puede disparar. Es decir, es como jugar al gato y al ratón, como demostrar que detrás del fenómeno OVNI existe una enorme tecnología, pero que aún así decide mostrarse, porque claro, hay objetos que hacen gala de una tecnología absolutamente alucinante, capaces de materializarse y desmaterializarse, dividirse en tres objetos, volver a unirse, y que sin embargo aparecen en el radar, ¿no? Si aparecen en el radar, evidentemente es porque quieren aparecer en el radar, ¿no? Y muchas de las historias que os voy a contar las estamos emitiendo en este humildísimo podcast que se llama Protagonistas de lo Insólito, que está en iVoox o en iVoox, un podcast que presentamos Carlos Fernández y yo, y básicamente la idea de este podcast es darle voz a los protagonistas de toda clase de fenómenos anómalos, ¿sí? Emitiendo su testimonio tal como ellos lo cuentan, es decir, sin cortar, sin pegar, sin editar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hay a veces que sí que hay que quitar algunas declaraciones porque son repetitivas, ¿no? Pero nuestra idea es emitir los testimonios prácticamente en bruto, y lo más interesante, no solamente la experiencia, las experiencias de esa persona, sino que lo más interesante es cómo esas experiencias han influido en su vida y han cambiado su vida, ¿no? Y en algunas ocasiones para bien y en otras ocasiones para mal, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? O sea, ofrecer también una visión humana de este tipo de temas, porque a veces contamos los casos como si los protagonistas de estos casos fueran, pues no sé, unas estatuas de mármol, ¿no? Y son seres humanos, ¿no? A los que este tipo de experiencias les afecta, les cambia la vida. Marcelino, que te veo. Y eso es básicamente lo que pretendemos con este podcast. Como digo, algunas de las historias que os voy a contar las estamos emitiendo en Protagonistas del Insólito, ¿no? Bueno, la primera historia es muy curiosa. Este hombre que veis ahí se llama Andrés Gómez Serrano. Él fue protagonista de un extraordinario encuentro OVNI en una base militar española en el año 1949. Él estaba haciendo la mili, el servicio militar, en el Regimiento Extremadura número 5, y luego fue policía local en Algeciras. Él vivió toda su vida en Algeciras, y además, como le sucede a otras muchas personas que han vivido experiencias OVNI, acaban convirtiéndose en investigadores OVNI. A mi izquierda y a mi derecha tengo dos ejemplos, ¿no? Uno es Marcelino Requejo, otro es Carlos Ollés, que a raíz de sus experiencias OVNI comienzan a investigar este tipo de temáticas, ¿no? Y a él ocurrió exactamente lo mismo. A raíz de esta experiencia empezó a investigar OVNI desde el año 1949. Hay que recordar que la era moderna del fenómeno OVNI comienza el 24 de junio del año 1947, es decir,
que este hombre 2 años después ya estaba investigando ovnis, ¿no?, por su Algeciras natal, hasta que murió en el 2000 y pico, ¿no? Es decir, que, bueno, pues 2011 me parece que murió este hombre a una avanzada edad. Bueno, él tenía 17 años, estaba destinado en el Regimiento Extremadura número 15 de la Almoraima, que está más o menos a unos 20 kilómetros de Algeciras, ¿no? Y él cuenta que, bueno, él estaba en esta base y de vez en cuando algunos de los soldados los enviaban a pasar algunas noches a una gasolinera que estaba como unos 500 metros. No era una gasolinera abandonada, ¿no?, pero bueno, los enviaban allí para que de algún modo controlaran las instalaciones, ¿no? Y bueno, decía que era un trabajo bastante tranquilo porque tenían que pasar allí 2, 3, 4 días y eso sí, tenían que ir, al menos alguno de ellos, a la base, que como digo estaba a medio kilómetro, a 500 metros, para para coger la perola de la comida o la perola de la cena, ¿no? Recordemos que estamos en el año 1949. Entonces él cuenta que su compañero se fue a por la cena y él se quedó allí, pues bueno, de guardia entre comillas. Él supuestamente tenía que estar con su CESME allí vigilando y dice que de pronto ve frente a él estaba sentado en una piedra que pesaba 185 kilos y él me contaba, lo sé, porque tenía grabado el peso, esa piedra. Y entonces dice que en un momento determinado ve una luz muy potente que se acerca. Era un camino de tierra, un camino sin asfaltar. Ve una luz muy potente que se acerca. Él en principio piensa que puede ser algún camión, pero no se explica, ¿no?, por qué es aquello tan luminoso, hasta que en un momento determinado se divide en dos, ¿no? O sea, dos objetos muy luminosos, muy potentes, que otra vez se vuelven a dividir en un objeto que se dirige hacia él a toda velocidad y se queda parado a pocos metros de su posición, ¿no? Él decía que era redonda, aproximadamente medía medio metro de diámetro y en su interior era negro y era como pulsante, ¿no? Él quiere moverse para salir de allí, porque decía que tenía ese objeto muy cerca, pero no puede, ¿no? De algún modo estaba absolutamente paralizado. Marcelino, te sigo viendo. Ya. Y entonces dice que él intenta moverse, pero no puede moverse, ¿no? Simplemente puede ladear la cabeza y se da cuenta de algo mucho más extraño. Él dice que de pronto desaparece el sonido ambiente, su sensación es muy extraña, desaparece incluso la sensación térmica, que esto es un leitmotiv, un común denominador en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, y dice que ve todo el paisaje, todo a su alrededor rodeado de un halo verdoso, y que además los objetos eran semitransparentes. Podía ver a través de los árboles, podía ver a través de las paredes de la caseta donde se quedaban a dormir. Es decir, que aquello le extrañó mucho, ¿no? Cuando vuelve la cabeza hacia ese objeto volador, dice que la piedra comienza a levantarse, ¿no? La piedra sobre la que estaba sentado comienza a levantarse, se levanta, se queda ya prácticamente a la altura de ese objeto volador y dice que en un momento determinado la piedra cae, una piedra que pesaba 185 kilos, ¿no? Lo curioso es que cuando la piedra se levanta, él llevaba el CESME entre las manos, se le resbala, pega con la culata en el suelo y se dispara una bala que le roza la cabeza. Luego él se da cuenta que tiene todo esto morado, que es por efecto de esa bala que a punto estuvo de volarle la cabeza, ¿no? Y dice otra cosa curiosa, que él no escuchó el sonido del disparo, ¿no?, pero sí sintió como si algo le rozara la cara, ¿no? Entonces dice que esa piedra se cae, él se pega una leche tremenda y el objeto desaparece a toda velocidad. Pocos minutos después aparece su compañero con la perola de la cena, ¿no?, y le pregunta, oye, ¿has visto algo extraño? Y dice, no ha pasado nada extraño. Bueno, ahí quedan y cuando están cenando mira el reloj y se da cuenta que el reloj le marca las 11:10 de la noche. Y dice, no puede ser, porque la última vez que miré el reloj eran las 11 menos 10 y de esto hace ya bastante tiempo, ¿no? Dice, oye, que creo que se me ha parado el reloj. ¿Qué hora tienes? Y dice, pues las 11:10. Dice, no. Dice, ¿qué? Dice, que es mucho más tarde. Dice, pues sí, pues se me ha parado a las 11:10. Dice, pues a mí también, ¿no? Claro, él dice que eso fue lo que más le fastidió de la experiencia,
porque era un reloj, un Kauni, que le había regalado su madre, que le había costado una pasta a su madre, ¿no? Y él tenía miedo de que se lo hubiera estropeado. Total, que al primer permiso que consiguió, se fue a Algeciras y se lo llevó a un relojero, ¿no? Y el relojero le dijo, mira, ven cómo tiene ese reloj, ¿no? Y por dentro todas las piezas estaban fundidas, como si hubieran estado sometidas a una fuente de calor muy potente, ¿no? Bueno, a raíz de esta experiencia, él empieza a investigar este tipo de fenómenos y luego a muchos investigadores nos ha puesto sobre la pista de muchos casos en su Algeciras natal. Él investigó muchísimos casos, por ejemplo, con Juan José Benítez, ¿no? Otro caso, Isaac. Esto sucedió en la base aérea de Jerez de la Frontera, a mediados del año 1995. Él estaba destinado en la base aérea de Morón de la Frontera, que luego, si me da tiempo, os cuento también un caso espectacular. En Morón han sucedido varios casos ovnis, ¿no? Os voy a contar uno, pero hay bastantes casos de ovnis y muy espectaculares, incluso dentro de las instalaciones de Morón de la Frontera, incluidos tiroteos, ¿no? Hacia objetos e incluso seres extraños. Y él me contaba que cada cierto tiempo enviaban a algunos de los soldados unos días a la base aérea de Jerez de la Frontera, ¿no? Para que vigilaran esa base aérea, donde no había prácticamente nada, ¿no? Decía que había allí un avión, que él cree que no había despegado desde hacía bastantes años, ¿no? Y su misión consistía básicamente en evitar que se introdujeran vándalos o cuestiones similares, ¿no? Decía que estaban como unos entre 12 y 14 militares, y el máximo mando, creo recordar que era un teniente, y ellos por las noches hacían vigilancia en turnos de 2, cada 2 horas, ¿no? Es decir, hacían 2 horas de vigilancia alrededor del perímetro de la base, que es una base bastante amplia, ¿no? Pero estaban 2 horas, le daban el turno a otros 2 compañeros que estaban otras 2 horas, y así, ¿no? Y el caso es que él, Isaac, estaba con un compañero haciendo esas labores de control, de vigilancia, y dice que en un momento determinado ven una luminosidad muy potente, ¿no? Él dice que él no ve el origen de esa luz, pero una luz muy potente que incluso llega a iluminar el suelo por el que están pisando, ¿no? Y el compañero le dice, oh, ha sido como un rayo, ¿no? Creo que va a haber tormenta. Y él dice, no creo, porque el cielo está muy despejado. Y dice, pues no sé, será una nube, no tengo ni idea. Bueno, no le da más importancia. Hasta que este fenómeno vuelve a repetirse, ¿no? Y claro, aquello ya les extraña demasiado. Y además el fenómeno se repite, digamos, al otro lado de la base, ¿no? Que había como unos 2 kilómetros de diferencia, fuera de las alambradas, fuera de lo que es el perímetro de la base. Les extraña porque era una luz muy potente, que a 2 kilómetros o a más de 2 kilómetros de distancia los ilumina a ellos, ¿no? Entonces deciden acercarse hasta la otra zona de la base para tratar de averiguar qué es eso, ¿no? Bueno, ellos caminan, llegan a esa zona, están mirando hacia el cielo a ver qué puede ser eso, y entonces dice que ven fuera de la alambrada cómo aparece un punto de luz muy potente que cada vez se va haciendo más y más y más grande. Y cuando ya es bastante grande, aquello emite un fogonazo enorme, dice, tan fuerte que no nos veíamos las manos. No nos veíamos las manos. Y están así durante un tiempo. Decía, por supuesto, yo no veía a mi compañero, él no me veía a mí, yo no me veía los pies, ni las piernas, ni las manos. Era tan potente que era cegadora, ¿no? Él dice, a mí mi impresión es que no era una luminosidad, sino que de algún modo nos habían absorbido, como si yo estuviera en otro sitio. Esa es su sensación, ¿no? Aquello desaparece, vuelve otra vez la oscuridad de la noche, se quedan muy asombrados, ¿qué es esto? Y a los pocos segundos vuelve a repetirse otra vez el mismo fenómeno, exactamente lo mismo, esa luminosidad tremenda, no se veían las manos, y vuelve a desaparecer. Claro, aquello le sorprende muchísimo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué es esto? Y dice, bueno, tendremos que dar cuenta, ¿no?, de lo que ha pasado. Y dice, no, nadie nos va a creer, ¿no? ¿Quién le vamos a contar esto?, ¿no? Dice, bueno, pues sigamos a lo nuestro.
Y unos minutos, pasados unos minutos, su compañero mira el reloj y dice: Isaac, que son las 3:15 de la mañana y teníamos que haber dado el relevo a las 2. Algo absolutamente imposible, porque él me decía: mira, como mucho llevaríamos de guardia 3/4 de hora, siendo bastante indulgentes, ¿no? Yo diría que media hora, 35 minutos, pero pongamos 3/4 de hora, ¿no? Empezamos a las 12, a las 2 de la mañana teníamos que dar el relevo, y entre que recorrimos esos 2 kilómetros, dice 3/4 de hora a lo sumo, ¿no? Más o menos. Y eran las 3:15 de la mañana, es decir, debía ser más o menos la 1 menos cuarto, pero no, eran las 3:15 de la mañana, ¿no? Con lo cual, se van hacia la zona donde estaban los barracones, donde estaban sus compañeros, y allí estaba el teniente que tenía formados a los 10 o 12 soldados que estaban allí, ¿no? Porque se pensaba que estos dos habían ido de juerga y que habían desaparecido. Entonces, lo típico, ¿no? Hasta que no vuelvan, vosotros aquí formaos, ¿no? Claro, cuando ellos regresan y el otro les echa una bronca tremenda, y estos le cuentan la experiencia, ¿no? Les cuentan lo que les ha pasado, y que claro, nosotros pensamos, vamos al calabozo de cabeza, porque este no se lo va a creer. Pero resulta que este teniente, esto es otra historia, había tenido también una experiencia ovni bastante interesante, ¿no? Y era un fan de los libros de Juan José Benítez. Entonces, cuando le cuentan esta historia, dice: ¿pero dónde pasó allí? Y tal. Bueno, dice, total, me decía, que toda la puñetera noche, nosotros dos y este, en un jeep mirando para arriba. Ya. A ver si volvían. Obviamente no pasó nada, ¿no? Tenía unas ganas de irme a la cama, y este era el más emocionado de todos, ¿no? Diciendo: hombre, mi teniente, pero no será hora ya de dejarlo. No, que si lo habéis visto 4 veces, puede haber una quinta, ¿no? Dice: hacia arriba, que es donde aparecen, y todos así mirando, ¿no? No pasó absolutamente nada. Bueno, este es un caso también muy interesante. Este es un caso muy interesante. Hace unos meses entrevisté al protagonista, Francisco Miñano. Bueno, me estoy dando cuenta que os estoy tapando ahí las letras, ¿no? Francisco Miñano es el testigo presencial o el testigo principal de un caso que ocurre en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, que está situado en Aitana, en Alicante. De hecho, este caso dio lugar a un expediente militar que nunca se desclasificó, ¿no? Pero que existe y que, bueno, que yo lo tengo, ¿no? Ahí está ese expediente militar que nunca ha sido desclasificado, como muchos otros. No muchos, tampoco son muchos, pero hay un buen puñado de casos, quizás una treintena de casos, que no han sido desclasificados, ¿no? Quinta fila, segunda por la derecha. Hay una caída en combate ya. Era una hostia. Y bueno. Sí, aquí, te he visto. Eres el primero que lo hace en todos los congresos. El primero. Yo entiendo que estás muy mal ahora, pero es tan interesante lo que estoy contando que no podéis dormir. Es que hace sueño, Miguel. Ya, yo lo entiendo. Bueno, pues ese es un caso tremendamente interesante. Bueno, ocurrió la noche del 27 al 28 de julio del año 1975, o sea que ya llovió un poco. Entonces, Francisco era brigada y era jefe del equipo Bravo Alfa del EVA 5, es decir, era el jefe de equipo de los controladores aéreos del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5. Sabéis que los escuadrones de vigilancia aérea son unos escuadrones de vigilancia aérea cuyo cometido es controlar el espacio aéreo español, ¿no? Y son radares militares, ¿no? Están situados por diferentes zonas de España, sobre todo en lugares elevados, y lo que hacen es controlar el espacio aéreo español, ¿no? Bueno, pues estaban de guardia esa noche y de repente, a eso de las 2 de la madrugada, observan en las pantallas de radar un objeto que hace una serie de movimientos muy extraños. Es decir, se mueve de forma muy rara y sobre todo desciende y asciende de altura de forma instantánea. En un segundo o menos pasa de 85.000 pies
a 30.000 pies, otra vez a 85.000 pies, inmediatamente a 30.000 pies, otra vez a 85.000 pies, otra vez 40.000 pies. Estos eran los movimientos que hacía. Bueno, 85.000 pies es la superestratosfera. Es decir, es un objeto que está en la estratosfera y que baja a menos de 30.000 pies. Y vuelve otra vez a 85.000 pies, y otra vez, y aquello que se extraña mucho, ¿no? Salen al exterior de la zona donde están las pantallas de los radares. Normalmente en esas zonas siempre hay como una especie de terracilla que rodea el edificio está en un lugar alto. Tiene un sentido, ¿no? Porque cuando hay una detección de un objeto volador no identificado en radar, a veces, si no está muy lejano, lo pueden identificar visualmente, ¿no? Con lo cual tiene un doble valor, ¿no? Porque a veces en los radares se pueden producir ecos falsos o toda una serie de cuestiones, ¿no? Claro, cuando lo estás captando en el radar y lo estás observando visualmente, ¿no? Pues digamos que hay un doble elemento de juicio, ¿no? Bueno, ellos salen al exterior y no ven ese objeto, pero ven una serie de objetos muy extraños alrededor de la Luna, ¿no? Que en principio se empiezan a plantear si son estrellas, pero llegan a la conclusión de que no son estrellas, ¿no? Que brillan demasiado. Aquello les escama. Cada cierto tiempo entraban otra vez a las pantallas y seguían viendo 85.000 pies, 30.000 pies. Bueno, avisan a defensa, dicen no nos hacen ni puto caso, ¿no? Y dicen, vaya usted a saber, ¿no? Esto es bastante habitual, ¿eh? Porque, es decir, no es extraño que aparezcan objetos voladores no identificados, que hacen una serie de maniobras y en defensa dicen, bueno, vayan informándonos de lo que va ocurriendo, ¿no? Porque aquello estaba en el mar, ¿no? Aquello estaba en el mar. Bueno, total, que aquello les parecía muy extraño. Cada cierto tiempo salían y una de esas veces que estaban fuera, ya eran las 6 de la mañana, es decir, ese objeto llevaba más de 4 horas en esos movimientos, eran casi las 6 de la mañana y de pronto uno de sus compañeros, uno de los controladores, se da cuenta y dice, Francisco, ¿qué es eso? Y a unos 100 metros aproximadamente, sobre la alambrada del escuadrón de vigilancia aérea, de la base aérea, ven un objeto de aspecto metálico y con forma de balón de Rampín, que en la parte trasera tenía como una especie de tobera muy luminosa, que digamos que es lo que iluminaba el objeto. Y ese objeto se empieza a acercar hacia ellos. Entonces los compañeros corren a meterse dentro del edificio donde está la sala de control, donde están los monitores de los radares, ¿no? El centro de control. Pero él no quiere quedarse, hasta el punto de que los compañeros intentan tirar por él, intentan arrastrarlo, llevarlo hacia el interior, ¿no? de ese... Bueno, este es el informe, luego os hablaré de él. Ahí, bueno, esta es la zona del EVA 5 donde tuvo lugar este encuentro, ¿no? Y el caso es que ese objeto se dirige hacia ellos, ¿no? En un momento determinado se posiciona aproximadamente a unos 2 metros de Francisco Miñano. Los compañeros ya estaban dentro, habían intentado tirar por él para que no siguiera persiguiendo al OVNI, ¿no? Pero el OVNI empezó a moverse en paralelo a él y él empezó a correr en paralelo al OVNI, ¿no? Solamente decía, es que no sé, sentí como una especie de atracción imposible hacia ese objeto volador, no lo sé explicar, es como si tuviera que seguir mirándolo y como ese objeto se iba desplazando a su lado, él iba corriendo al lado del objeto y le iba diciendo, para, que quiero verte, ¿no? El objeto empieza a aumentar su velocidad y él aumenta su velocidad, ¿no? Llega un momento que estoy corriendo a toda velocidad y los compañeros diciéndole, Francisco, ¿qué haces? Pasa para adentro, ¿no? Y dice que en cierto momento él ve como de la proa de ese objeto, de la parte delantera, se abre una especie de portezuela y sale como una especie de cometa luminosa. Dice que él lo ve, él dice, yo voy corriendo y lo voy viendo. Y esa cometa luminosa como que le impacta en el pecho, o se queda más bien a cierta distancia de su pecho y dice, y en ese momento, cuando veo que esa luminosidad llega a mí, me paro de repente. Es como, pero yo le pregunté, pero es que sentiste que algo te paró, alguna fuerza hizo que te detuvieras o bien tú te paraste. No lo sé, dice, pero desde luego la sensación fue que me quedé instantáneo. Es como si tú vas corriendo a toda velocidad, ¿no? Me decía,
Si lo piensas no tiene sentido, porque tú cuando vas corriendo a toda velocidad y quieres parar, aún das unos pasos antes de parar, ¿no? Dice, no, yo me quedé quieto, de forma instantánea, en cuanto esa luminosidad me dio, ¡plá!, me clavé, ¿no? Dice, entonces veo el objeto, me quedo mirando aquello, yo no me podía mover, y eso hace un movimiento y se va a toda velocidad hacia Ibiza, ¿no? Claro, luego viene la segunda parte. Dice que miro a mi alrededor y me doy cuenta de que estaba justo en el borde de la terraza. ¿Dónde acaba la terraza? Hay una caída de 10 metros. Si eso no me hubiera parado, me hubiera matado, ¿no? Le digo, ¿tienes la sensación de que te salvó la vida? Y dice, pues en cierta manera sí, ¿no? Bueno, me costó bastante que quisiera hablarlo. Como la mayoría de los testigos militares, como la mayoría de los protagonistas militares de este tipo de casos, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me atrae mucho de los militares, ¿no? Y es el valor de la palabra dada, ¿no? Que es lo que me gusta de esta gente, ¿no? Y él me dio su palabra de que me lo iba a contar, ¿no? Yo, pues muchísimo interés por mi parte, y dijo, vale, no me interesa nada contar esto, pero vale, te lo voy a contar, ¿no? Y bueno, un compañero, uno de los compañeros que estaba a su lado, tuvo algún tipo de problema físico, ¿no? Tuvo mucho miedo, muchos compañeros no quisieron salir esa noche, ¿no? Por si les podía ocurrir algo. Él redactó un informe sobre ese caso, un informe que nunca se desclasificó, que ahí está. A él ofreció su testimonio, él y sus compañeros, en varias ocasiones, ¿no? ante algunos mandos militares. Aquí veis parte del informe, ¿no? Este informe nunca ha sido desclasificado. Este informe está en poder del Ejército del Aire. Bueno, yo aquí no quiero hacer leña, ¿no? Porque yo hasta cierto punto puedo justificar quizás lo que hizo en su momento el Ejército del Aire. Daros cuenta que el proceso de desclasificación de expedientes OVNI empieza en el año 1992. Quiero recordar que es en el 98 cuando se desclasifica el último informe, pero ya uno cualquiera por ahí, ¿no? En realidad el proceso de desclasificación de expedientes OVNI en España termina en el 96. Era otra época, ¿no? Yo creo que el Ejército del Aire piensa, bueno, vamos a sacar estos informes, pero vamos a intentar ofrecer una explicación convincente para todos esos casos, y le salió el tiro por la culata, porque claro, no sabían que aquí en España existían una serie de investigadores que muchos de esos casos ya los habían investigado. Entonces claro, cuando ven el informe desclasificado van a la fuente principal, que son los protagonistas que redactaron ese informe y que fueron testigos de esos casos, y dicen, esto es una basura, ¿no? Esto está manipulado, esto no fue así, esto no fue lo que yo escribí, es más, yo tengo el informe, mira, toma. Claro, entonces el Ejército del Aire tuvo todas las de perder, pero era otra época, ¿no? Yo supongo que si lo hicieran ahora, lo harían como lo hizo el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, como lo hicieron otros ejércitos que posteriormente llevaron a cabo sus procesos de desclasificación, como el Ejército Británico, el Ministerio de Defensa Británico, que simplemente dieron a conocer todos sus expedientes, sin hacer ningún tipo de añadido, diciendo esto es lo que hay, y aquí aficionados, expertos, científicos, periodistas, ofreced vuestra opinión, ¿no? Y no se paró el mundo. Ni hubo un gran escándalo, ni pasó absolutamente nada, como no ha pasado con todo este proceso de desclasificación que está teniendo lugar en Estados Unidos por parte del Pentágono, informativos que abren con esas informaciones, y se ha parado el mundo. No, ¿verdad? La gente tiene que seguir pagando la hipoteca, tiene que seguir trabajando todos los días, tiene problemas con su marido, con su mujer, con sus hijos, no pasa nada. La Champions sigue, el Gran Hermano, y el mundo continúa, ¿no? Claro, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y os decía que, como es habitual en estos casos, quien tiene una experiencia de encuentros cercanos con ovnis, me da exactamente igual si es en el ámbito militar o es en un campo por una carrera secundaria, me da igual. Lo habitual es que vuelva a protagonizar un segundo caso de encuentros cercanos con ovnis. Lo que le pasó a Miñano y a su esposa, iban con unos familiares en el coche, y cerca de una localidad alicantina, y bueno, pues observan una serie de objetos voladores, que esto, para que veáis cómo
cómo funciona el fenómeno ovni y por qué es tan fascinante. Dice que ve una serie de luces que empiezan a formar, una serie de objetos, porque esto fue a plena tarde, que empiezan a formar unas figuras, ¿no? Dice, en un momento determinado, dice, forma la figura del mismo objeto que yo había visto un año antes, porque esto creo recordar que fue en el 76, en la base. Ese objeto con forma de balón de rugby, ¿no? Él sale del coche para ver mejor esos objetos, se dirige hacia ellos y la mujer, muy simpática, metiendo todo, le gritábamos, ¡Francisco, entra! Francisco entra al coche como diciendo, joder, no te has llegado con una, ¿no? Que vas a por la segunda. ¿Quién ha sido? Bueno. A ver, espero no liarme mucho en este caso, ¿vale? Este es un caso también muy interesante. Aquí hay una persona que lo conoce bastante bien, ¿no? Te envía recuerdos el testigo. Vale. Vale. Este es un caso muy complejo. Y además aquí hay un problema, y yo en esto siempre soy muy sincero, que de los dos testigos principales las versiones difieren. Pero veréis que el caso no deja de ser interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Déjame que le envíe una foto. Sí, muy bien, vale. Yo cuando son 5 minutos te lo digo. No, antes, avísame cuando quede media hora, más o menos. Cuando se quede media hora. ¿Ya? Ya. Hostia. Vale. Hombre, si no lo querías saber, no preguntes. Vale. Bueno, este caso tuvo lugar el 21 de marzo del año 1971 en las instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. Aquí veis, hay tres protagonistas principales, bueno, fundamentalmente dos, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, pero es Luis Solá y Jesús Jofre, ¿no? Son dos de los protagonistas, pero los dos protagonistas principales son Jofre y Anselmo Pi, ¿no? Luego veréis a Anselmo Pi, ¿no? Bueno, ahí veis una fotografía tomada dentro del EVA 4 en el año 1971, ahí está Anselmo Pi, Luis Solá, Jesús Jofre y otros soldados, ¿no? Soldados, he puesto, ¿no? Que son los principales protagonistas de este caso, ¿no? Bueno, el caso es que Luis Solá, que veis a la izquierda, él estaba de guardia en la garita de la parte de los radares, porque en este escuadrón de vigilancia aérea hay una zona, digamos la zona que está más cerca de la entrada de esa base aérea, y luego en lo alto está la zona de los radares. ¿Dónde es? Es en Rosas, en Girona. En Rosas, en Girona. Y el caso es que Luis Solá estaba de guardia esa noche, ¿no? Por aquí, bueno. Al fondo, o sea, ahí veis, en la parte de arriba, es la zona de las... eso que veis ahí, en primer término, es la zona de las caneras, donde estaban los perros de vigilancia, ¿no? Con los que hacían el control de la base. En la parte de atrás está el barracón, donde se quedaban los soldados a dormir, los que estaban de vigilancia en la zona superior de ese EVA 4, en la zona donde están los radares, y al fondo hay una garita, ¿no? Más al fondo hay una garita. Ahí estaba de guardia Luis Solá, ¿no? Y cada cierto tiempo salía al exterior porque en la garita, como suele suceder en la garita, pues había cierto olor a humanidad, digamos. Entre otras cosas a tabaco, ¿no? Un olor horrible a tabaco. Deja de decir, yo que cada cierto tiempo tenía que salir para tomar una bocanada de aire, ¿no? Si no es que me caía redondo. Y en una de esas que sale ve sobre las antenas de microondas, que es esa zona de ahí, ¿no? Esto que os estoy enseñando no ha cambiado mucho, pero algo ha cambiado, ¿no? Esto es de muchos años después. Obviamente yo no entré al EVA 4 en el año 1971, ¿no? Nací unos cuantos años después, ¿no? Entonces, pero está más o menos en la zona, ¿no? Entonces, ellos observan sobre la zona de las antenas, ahí, de los radares, un objeto muy luminoso, ¿no? Que incluso, dice Luis Solá, que era como si aumentara el tamaño y disminuyera, o bien se acercara y se alejara. Avisa, entra al barracón y avisa a los que están dentro, diciéndole que aquí hay algo muy raro. Según la normativa, tenía que haber al menos 2 militares haciendo guardias alrededor del perímetro con un perro, pero se la fumaba la guardia, ¿no? En cuanto podían, como también es habitual. Y, claro, todos salen, ven aquello y dicen, ¿qué es? Era un objeto... hay algunas diferencias entre la descripción del objeto, pero en eso sí coinciden todos. Luis Solá,
Jesús Jofre, Anselmo Pi, ¿no? Todos coinciden en que era un objeto en forma más o menos de lenteja. Un objeto en forma de lenteja que en un momento determinado se aleja, ¿no? Se quedan bastante sorprendidos y me cuenta Jofre que observa detrás de una caseta que hay cerca, que había cerca de la zona de las antenas de microondas de los radares, observa un halo luminoso, un halo verdoso, ¿no? Detrás de la caseta. Entonces, con Anselmo Pi era el que se encargaba de los perros, ¿no? Que él tenía muy buena mano con los perros y es el cuidador, ¿no? de los perros, y entonces le dice que tome al perro más fiero de todos, que se llamaba Fiero, y que con él se dirija hacia la zona de la antena de microondas para ver qué demonios es ese halo verdoso. Cuando sobrepasan esa zona, esa especie de caseta donde estaban algunos motores y algunos artilugios para que funcionaran las antenas de microondas, dejan de ver esa luminosidad verdosa. Delante iba Jesús Jofre, detrás iba Anselmo Pi, con su cedme y con Fiero, ¿no? Que lo iba sosteniendo con una correa. El caso es que escuchan unos pasos que se acercan hacia ellos, a cierta velocidad. Entonces le dan el alto, ¿no? Alto quien va, santo y seña, ¿no? Una vez. Segunda vez. Alto quien va, santo y seña, ¿no? Nadie responde. Anselmo entra en pánico, ¿no? Claro, os tenéis que dar cuenta que estamos hablando de chavales de 18 o 19 años, ¿no? Estaban haciendo la mili. Entonces Anselmo entra en pánico y descarga su cedme. Según la normativa, tú no puedes tomar una decisión de ese tipo si no das el alto por lo menos 3 veces, ¿no? Hombre, y para tomar una decisión de ese tipo, de disparar, tienes que estar muy seguro, ¿no? De que es realmente una amenaza, ¿no? Pero bueno, según la normativa, a la tercera tú puedes disparar, ¿no? El caso es que a la segunda, a Anselmo Pi, y eso me lo confirma tanto Jofre como Anselmo, los dos dicen lo mismo, que a Anselmo le entra el pánico y descarga su cedme, ¿no? Y como acto reflejo, Jesús Jofre dispara su pistola hacia el frente, ¿no? Claro, Jofre me decía, y Anselmo lo ratificaba, ¿no? En ese momento no nos dimos cuenta de la burrada, ¿no? Pero es que a Anselmo le podía haber volado la cabeza a Jesús Jofre, ¿no? De hecho fue cuestión de centímetros, porque Jofre me confirmó, y Anselmo también, ¿no? Que las balas le rozaron la cabeza, ¿no? Entonces, podía haber pasado algo, ¿no? Ellos cuentan que ven una figura. Jofre cuenta que ve una figura. La luminosidad de los disparos ilumina una figura, ¿no? ¿Qué me describe esa figura? Esa figura en un momento determinado desaparece hacia un lateral donde hay 2 vallas metálicas y ellos escuchan un sonido muy potente contra esa valla metálica, un clon, ¿no? Hacia allí se dirigen. Fiero está en una posición como si hubiera algún tipo de intruso, sueltan a Fiero, Fiero se va hacia la valla, ¿no? Y lo que encuentran en la valla es un boquete, en una de las vallas, ¿no? Digamos que hay 2 alambradas y luego ya no hay nada, hay un precipicio, ¿no? Porque eso está en un alto, ¿no? Hay una caída, ¿no? Y lo que les extraña es que solamente en una de las vallas está ese agujero, en la otra no. Básicamente esta es la historia. Bueno, luego claro, enseguida suben los mandos, ¿no? Con un jeep, porque escuchan los disparos, se arma una tremenda, lo primero que piensan es que estos, yo qué sé, se han peleado, se han disparado entre ellos, menudo marrón, ¿no? Cuando ya aclaran la circunstancia, bueno, a partir de ahí viene un proceso, los interrogan, les hacen poner por escrito, por separado lo que han visto, luego incluso los llegan a interrogar unos militares de los Estados Unidos, de los SAF, etcétera, 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 ¿no? Bueno, a partir de aquí la historia. En días posteriores se vuelven a ver ovnis sobre la base, ¿no? Este caso es solamente uno de los avistamientos que tuvo lugar durante semanas en ese escuadrón de vigilancia aérea número 4, hasta el punto que a mí me decía un mando del EVA 4, uno de los mandos que nos recibió,
que estaba además destinado en el EVA 4 en esa época, en el año 71, y nos decía, no, es que nos llamaban muchos pescadores diciendo que dejáramos de hacer pruebas, ¿no? Que dejáramos de meter aparatos debajo del agua porque les espantaban a la pesca. Claro, evidentemente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Meter objetos voladores debajo del agua, ¿no? Es decir, algo estaba pasando, ¿no? En días posteriores se vuelven a producir otra serie de avistamientos en la base, incluso un objeto se llega a posicionar sobre la vertical de la base y varios cazas militares salen en su persecución. Este objeto de aspecto metálico juega al gato y al ratón con estos objetos voladores hasta que pega un acelerón y desaparece. Bueno, el caso es que yo intento localizar a Anselmo Pi, ¿no? Bueno, ahí veis. Bueno, a todo esto, al mismo tiempo que Joffre y Anselmo Pi estaban disparando a lo que fuera, Luis Solá, el primero que había visto el objeto volador, se encontraba en la misma zona, más o menos en la zona de las garitas, y ve como un objeto, parte del cielo, se introduce en el agua, pega un destello tan enorme que le afecta a los ojos y tiene que ir al médico. Bueno, tuvo una serie de irritaciones en los ojos, nada grave, pero digamos que ese flash, esa luminosidad tan potente, le afectó a los ojos, ¿no? Y ese es el lugar exacto donde tuvo lugar el tiroteo, ¿no? Aquí veis a Jesús Joffre y enfrente, pues esta persona que está ahí, pues bueno, más o menos es la posición en la que estaría ese humanoide al que dispararon. Bueno, hasta aquí tenía esa historia, ¿no? Yo intento localizar a Anselmo Pi. Lo localizo. No quiere hablar conmigo. No quiere hablar conmigo durante muchísimos años, ¿no? Hasta que finalmente consigo que me reciba, ¿no? Él me dice lo siguiente. Él me dice, mira, no quería hablar por una razón fundamental, ¿no? Y es porque eso que pasó, ya pasó, ¿no? Y yo tampoco quería contarte algo que, digamos, tirara abajo parte de tu relato, ¿no? Pero yo te voy a contar lo que yo creo que pasó, ¿no? Y lo que yo recuerdo que pasó, ¿no? Básicamente es que coincide en todo con Jesús Joffre, prácticamente en todo, excepto en dos cuestiones fundamentales. No había halo verdoso detrás de la caseta. Dice que se fueron hacia allá porque Fiero tiraba hacia allá. O sea, Fiero tiraba hacia la caseta y se fueron hacia la caseta. Yo le digo, ¿pero seguro que no recuerdas lo del halo verdoso? Y me decía, no hubo halo verdoso. Ni yo vi halo verdoso, ni nadie vio halo verdoso, ¿no? Era Fiero que tiraba hacia allá. En cuanto al disparo, dice, es verdad que disparamos, ¿no? Dice, pero en realidad escuchamos algo, escuchamos unos sonidos, ¿no? Es cierto, ¿no? Algo. Sí, dice, parecía pasos, parecía movimiento, ¿no? Pero en realidad no vimos nada. Yo me acojoné, disparé, es cierto que le pude volar la cabeza a Jesús, que fue una temeridad, y que Jesús en un acto reflejo disparó, ¿no? Pero no vimos humanoide. Y en la valla no había ninguna marca. Me dice, eso es lo que yo recuerdo de ese caso. El ovni lo vi, lo vimos todos, ¿no? Pero no hubo ni halo verdoso, ni hubo humanoide, al menos yo no lo vi. Y no hubo ningún tipo de marca en la alambrada. Dice, sí te puedo decir que, me dice Luis Anselmo Pi, que ratifico algunas cosas que te he escuchado contar en algunos sitios, de que en días posteriores se vieron ovnis. Dice, no es que se vieron ovnis, es que se vieron ovnis sobre la misma base militar, ¿no? Él recuerda que a la noche siguiente, porque dice que bueno, se armó una muy gorda, ¿no? Y que algunos compañeros se metieron con ellos, ¿no? Anda ya, un ovni, anda ya, ¿no? Dice que a la noche siguiente él estaba en la zona de abajo, en las caneras, hay unas caneras arriba, en la zona de los radares, y otras caneras abajo, justo a la entrada de la base, ¿no? Él dice que estaba allí, en la zona de las caneras, hablando con uno de los soldados que estaba allí de guardia, y que de pronto vieron como detrás de las bolas de los radares salía una luz inmensa, una luz enorme que partía, ¿no? Hasta el punto que desde abajo llaman a la zona de los radares, ¿no? Diciendo, oye, ¿estáis detectando algo? Y le dicen, no. Dice, bueno, pues si no lo estáis detectando ya lo podéis estar viendo. Salir a la terraza porque tenéis ahí un pedazo de ovni que alucináis, ¿no? Y efectivamente, dice, todos los controladores aéreos salen y ven ese objeto volador que estuvo ahí
un tiempo hasta que hizo un movimiento y se fue a toda leche, ¿no? Pero es que a los 2 días vuelven a observar otro objeto volador, esta vez también en plena noche, en esta ocasión haciendo una serie de movimientos sobre la base, pero ven como vienen unos cazas militares que persiguen a ese objeto volador durante bastante tiempo. Objeto volador que me decía Anselmo que jugaba al gato y al ratón con esos cazas, hasta que en un momento determinado pegó un acelerón y desapareció. No fue el único avistamiento, ¿no? Sí me confirmó lo de los pescadores, ¿no? Sí me confirmó lo de los pescadores, que efectivamente denunciaban que veían objetos que se introducían en el mar, salían del mar y tal, pero él me decía, mira, no, yo te puedo decir que no había humanoide, yo al menos no lo vi, no hubo halo verdoso, y dice, y sí es cierto que escuchamos algo, un sonido, pero dice, yo, si tuviera que apostar, diría que ese sonido venía del exterior de la base, ¿no? Del otro lado de la alambrada. Podía ser un animal, podía ser un animal, ¿no? Dice, bueno, a mí me contaban que el nerviosismo llegó a tal grado por parte de los militares, ¿no? Porque pasaban cosas muy extrañas. De hecho, uno de los mandos que estaba destinado en esa época, que ahora es un alto mando militar, a mí me contaba sobre este caso que los perros se volvían locos, ¿no? En las caneras, como si tuvieran miedo, ¿no? Y que a los perros los sacaban y los perros comenzaban a perseguir a gente invisible. A gente invisible, ¿no? Es decir, que como si estuviera atacando algo que no veían, ¿no? Y claro, que ellos les ponía muy nerviosos porque los perros estaban para hacer labores de vigilancia, ¿no? Y si de pronto marcaban posición como si hubiera un extraño y allí no había nada, ¿no? Pues aquello les llamaba muchísimo la atención. Y la historia es mucho más compleja, ¿no? Es una historia que dedicaba mucho tiempo, es una historia mucho más compleja, pero básicamente sí ha sucedido algo, pero digamos que en la historia del tiroteo hay 2 versiones contrapuestas de los 2 protagonistas, los 2 que estaban allí presentes, ¿no? Bueno, en el EVA 4 se produjeron otra serie de casos, también muy espectaculares. Este es uno de los expedientes desclasificados, es un avistamiento del año 1991, un objeto volador luminoso que realizaba una serie de círculos sobre la base, sobre el EVA 4, sobre el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, lo ven varios militares, hasta que finalmente aquello se desmaterializa o sale a toda velocidad, ¿no? Este es un expediente desclasificado. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que este caso, que es muy interesante, va a ser interesante, ¿vale? Que el año 1991 se desclasifique, y el otro, que son diferentes casos, en diferentes días, con detección en radar, cazas militares que salen en persecución de esos objetos, un tiroteo dentro de una base militar, no hay expediente. Ese es otro de los expedientes que los militares han decidido, el Ejército del Aire ha decidido no desclasificar, ¿no? Yo espero que algún día desclasifiquen estos informes porque no iba a pasar absolutamente nada. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, vale. Vale, bueno, este es otro caso muy interesante, base aérea de Morón de la Frontera. Bueno, esta es la zona de vuelos, la zona de control de vuelos. Este caso sucede la Nochebuena, quiero recordar, del año 1981, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hablar con varios de los protagonistas de este caso, sí, Nochebuena del año 1981, en el interior de la base aérea de Morón de la Frontera, que junto a Torrejón de Ardoz probablemente son las 2 zonas más protegidas del territorio español, con más seguridad. Claro, a nosotros nos decían, mira, es imposible que aquí se cuele nada, porque detectamos los objetos que vienen desde Francia, desde el sur de África, es decir, desde el norte de África, es decir, que detectamos todos estos objetos y además es una base conjunta española-estadounidense, ¿no? Con lo cual la seguridad es enorme y los sistemas de radar, los sistemas de detección son absolutos para evitar que nadie entre en la base aérea de Morón de la Frontera. Ahí me decían, mira, es imposible que aquí entre nada, porque aquí es cierto que llegan vuelos secretos, sobre todo americanos, ¿no? En situaciones de guerra, ¿no? Por ejemplo, me contaban, como no se está grabando, creo, lo puedo contar, en la guerra de Libia, en la guerra contra Gaddafi, muchos cazas militares que bombardeaban Libia, americanos, repostaban en Morón, ¿no? Repostaban en Morón, eran vuelos secretos, no se podía saber que cazas militares americanos estaban bombardeando Libia, ¿no? Y que repostaban en territorio español, ¿no?
Y decía, pero claro, nos decían, siempre que hay un vuelo secreto, aunque sea un vuelo secreto, nosotros tenemos el plan de vuelo. Nosotros no sabemos a dónde va ni de dónde viene, pero sí sabemos el plan de vuelo, porque claro, evidentemente si los controladores aéreos no tienen plan de vuelo, pues les hacemos despegar un avión, otros están aterrizando, esto es un desastre, ¿no? O sea, puede ocurrir un accidente aéreo, y siempre que aterriza un avión, pues hay un caza de combate, hay un equipo médico, hay un equipo mecánico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, dice que le avisa a uno de los soldados que está haciendo guardia alrededor del perímetro y le dice, oye, tenéis que salir porque fuera hay una cosa muy rara, ¿no? Es una cosa muy rara, bueno, y sale, ¿no? Esta es la pista de aterrizaje de la base aérea de Morón de la Frontera. Además, los protagonistas tuvieron la deferencia de invitarnos al interior de la base y explicarnos cómo sucedió todo dentro de la base de Morón. Y ese es un dibujo del objeto que observaron. Dice, de pronto observamos un objeto como un Zeppelin enorme, de unos 40 metros, ¿no? Dice, la cosa más antiaerodinámica que te eches a la cara. Tenía una especie de ventanillas mortecinas, ¿no?, a su alrededor. Decía, claro, aquello, dice, estaba, yo qué sé, dice, como unos 50 metros de nosotros, ¿no? Y aquello iba descendiendo, ¿no? Dice, hasta el punto de que pensamos que iba a aterrizar. Dice, bueno, pues aquello va a aterrizar, pues ya está, ¿no? Va a tomar tierra y se acabó, ¿no? Y dice que, claro, llamando por teléfono, a defensa, no había plan de vuelo, el objeto era extrañísimo, y dice que al llegar a la altura de la torre de control de la base aérea de Morón de la Frontera, dice que aquello pegó un acelerón enorme y en décimas de segundo se convirtió en un punto de luz a lo lejos. Te decía, ¿qué aparato es capaz de hacer eso, ¿no? Sobre todo un objeto tan antiaerodinámico, ¿no? Dice que luego los mandos lo que le interesaba es si tenía algún tipo de distintivo, ¿no? El objeto, sí, claro, iba a poner Ejército Popular de Liberación Chino, ¿no? Y si tenía algún tipo de elemento que pudiera constituir un arma, ¿no? No, pues era un Zeppelin, ¿no? O sea, era un Zeppelin y la base aérea de Morón de la Frontera, ¿no? Bueno, este es otro caso que conoce Marcelino muy bien. No sé si centrarme en este o centrarme en el siguiente. A ver, espera. Hombre, mira, ese señor que veis ahí se llama Marcelino Requejo. Bueno, mira, os voy a contar el caso de Cuatro Vientos, que también es muy interesante. Este sucede el 2 de junio del año 2004. El 2 de junio del año 2004, a las 12:02 de la noche, yo recuerdo que estaba hablando por teléfono en esa época, trabajaba en un programa de la Radio Autonómica Gallega que se llamaba Milenio, ¿no? Un programa de misterio en la Radio Autonómica que se emitía de lunes a viernes de 12 a 2 de la mañana, ¿no? Que fue un éxito tremendo, ¿no?, en Galicia. Y recuerdo que estaba hablando por teléfono, poco antes de empezar el programa. Yo estaba en casa, ese día no estaba en el programa, y estaba hablando con el presentador de ese programa, Antón, que era mi jefe, Antón Rebollido, y estaba hablando con él por teléfono, no sé, del tema, porque yo en ese momento no estaba en la emisora, ese día no iba a la emisora, sino que entraba por teléfono. Y estábamos hablando del tema. Y de pronto me dice, oye, espérate, que están sonando todos los teléfonos aquí, ¿no? Y algo debe estar pasando, ¿no? Y a los 5 minutos me viene y me dice, tío, vas a flipar. Y digo, ¿qué? Pues un montón de gente diciéndome que está viendo un ovni. Digo, no fastidies. Sí, que está viendo un ovni, que está cruzando el cielo, que tiene como una forma de proyectil, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza una investigación muy amplia, ¿no? Muy amplia, ¿no? Donde recopilamos muchos testimonios de ese objeto volador con un señor que se llama Marcelino Requejo, ¿no? Y bueno, entrevistamos a muchísima gente, ¿no?, en diferentes puntos de España. Con Marcelino nos movimos mucho en Galicia, pero luego sí es cierto que a lo largo de los años he ido recopilando casos, testimonios de este caso, en otros lugares de España. Básicamente fue que un objeto en forma de proyectil, es decir, para decirlo llanamente, en forma de misil, surca el espacio aéreo español. Bueno, pero surca el espacio aéreo español de una forma muy extraña, porque si intentas hacer la trayectoria de este objeto, ¿no?,
para que a las 12 y 2 minutos se viera en diferentes partes de España, ¿no? La trayectoria tenía que ser un churro. O no era un objeto, eran varios. ¿No? Eran varios objetos voladores en forma de misil. ¿No? Estos objetos pasan al espacio aéreo de Portugal. Los radares militares españoles lo detectan, o los detectan a estos objetos, porque probablemente fueron varios. De hecho, a mí militares portugueses me confirmaron que probablemente eran varios objetos voladores. Los radares de Portugal los detectan. Los militares portugueses entran en cólera, porque piensan que es el ejército español probando proyectiles. Proyectiles que han entrado en el espacio aéreo de Portugal. Entonces yo, como me vuelo la tostada, ¿no? Y me imagino, porque yo intento recabar información en el estamento militar español y me dicen que no ha pasado nada. No, pues habrán visto Venus, ¿no? Y digo, y una mierda, ¿no? Entonces me pongo en contacto con la Fuerza Aérea Portuguesa. Como me imaginaba, de hecho, había salido publicada alguna nota en prensa, en la prensa portuguesa, Carlos Fernández, que está por ahí, recuerdo que me pasó alguna información que había publicado la prensa portuguesa, y uno que ya tiene cierto olfato, ve que en esas informaciones hay muchos datos, ¿no? Datos de altitud del objeto, cuántos radares lo detectaron, y digo, esto se lo ha pasado el propio ejército portugués a la prensa portuguesa, porque están cabreados como monos con el ejército español. Entonces pido hablar con el portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, ¿no? Y el tío, encantado, cuando le digo que va a hablar en un programa en la radio gallega, dice, me voy a cagar en todo, ¿no? Y efectivamente, lo pinchamos, ¿no? Y claro, el tío empieza a dar todas las características de esos objetos, eran así, asá, fueron detectados por este radar, fueron detectados por este, a tal altitud. Él decía, no ha sido un solo objeto, fueron al menos 3 objetos en forma de proyectil que venían del espacio aéreo español, ¿no? Y dice, el ejército portugués está en estado de máxima alerta, no vamos a permitir que ningún objeto viole el espacio aéreo portugués, aunque provenga del espacio aéreo español. Lo que estaba diciendo es, españoles, no me toquéis los bigotes, ¿no? Bueno, se armó una del copón, porque llamaron a los militares españoles protestando, los portugueses no sé qué, bueno. Pero lo interesante es que teníamos toda la información. Ahora, en este caso, se dan una serie de circunstancias muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, ese señor que veis ahí, Carlos Rodríguez, con Marcelino Requejo, ¿te acuerdas, Marcelino? En Acho Lorense, Villarino de Cons, ¿no? Él era maestro, con su esposa, con su mujer, eran maestros en la escuela de Villarino de Cons. Este hombre llama a la radio gallega diciendo, no, es que yo vi despegar ese objeto. Digo, ¿cómo que has visto despegar ese objeto? Sí, allí nos vamos, ¿no? Allí nos vamos, ¿no? Dice, a ver, llévanos al lugar y cuéntanos qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro, él dice que ve un proyectil que parte del suelo, que él ve como toma altura y toma una trayectoria. Y dice, no estaba muy lejos de nosotros porque ese humo que dejaba llegó hasta nuestra posición, ¿no? Oye, por mucho que buscamos allí, ni base militar ni nada, o sea, o podría ser una lanzadera móvil, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ¿qué hacía una lanzadera móvil lanzando un proyectil? Hombre, obviamente sin carga, ¿no? Porque las pruebas con misiles, con proyectiles, ¿no? Por parte de los ejércitos, se hacen sin carga, obviamente, ¿no? Hombre, si te cae en la cabeza un misil, pues vas a tener un problema, ¿no? Pero no tiene carga, ¿no? Bueno, pero, claro, ¿qué hacen allí probando tan cerca de Portugal? O sea, que no tiene ningún sentido. Pero claro, es que luego me empiezan a llegar historias de que han visto el despegue de más proyectiles en Córdoba, en Cáceres, en Cuenca. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que ha empezado una guerra aquí el ejército español lanzando proyectiles? O sea, no tiene sentido. Y lo más extraño es que ese mismo 2 de junio del año 2004, a las 12 y 2 minutos, justo a las 12 y 2 minutos, en diferentes puntos de España están sucediendo encuentros cercanos con ovnis. Es decir, que a la vez que esos objetos extraños están surcando los cielos de España y de Portugal, están teniendo lugar en diversos lugares, en diversas zonas de España, encuentros cercanos con ovnis, ovnis que aterrizan, ovnis que no sé qué. Bueno, os cuento todo esto porque a mí me llama, se pone en contacto conmigo una persona que me dice, oye,
Pues yo tengo un amigo, ¿no?, que ocupa, no voy a decir el puesto, ¿no?, que ocupa en la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid, ¿no?, y dice que tuvo un encuentro con un ovni dentro de la base, ¿no? Digo, bueno, pues ponme en contacto con tu amigo, ¿no? Obviamente, ¿no? Quedamos. Y cuando quedamos, me dice, no, dice, digo, pero ¿cuándo te sucedió esto? Dice, no, fue en el año 2004. Y yo le digo, no me cuentes más. Esto te pasó el 2 de junio del año 2004 a las 12:02. Y el tío abre así los ojos, dice, ¿pero tú cómo sabes eso? Dice, ¿a ti quién te ha informado? Tú tienes otra fuente. ¿A que fue a las 12:02? 2 de junio, me dice, sí, claro. Me lancé a la piscina, ¿no? No es que sea Nostradamus, ¿no? Como sabía que el 2 de junio de 2004 habían pasado muchas cosas, me dice 2004, pues yo digo, vamos a ver este tío, y le lanzo eso, ¿no? Bueno, es un caso bastante espectacular. Él ve un objeto bastante grande. Él salía de un edificio, el edificio donde estaba el archivo fotográfico que hay en la base aérea de Cuatro Vientos. Él sale de ese edificio para tomar un poco el aire. Dice que ladea una esquina y se encuentra allí, muy cerca de él, pues un objeto enorme, circular, que desprendía como jirones de neblina, ¿no?, y que estaba allí en medio de la base. No hacía ningún tipo de ruido. Aquello era muy extraño. Dice que ese objeto empieza a elevarse, hasta que desaparece. Bueno, se le desconfiguró todo el móvil, ¿no? Él luego pide información, pide incluso las filmaciones de las cámaras de seguridad. Le dicen que no, que es material secreto y que no se lo pueden dar, ¿no? Y bueno, es uno de los casos más de encuentros cercanos con ovnis, en este caso una base militar, pero ha habido otros, no en bases militares, que tuvieron lugar el 2 de junio del año 2004, a las 12:02, precisamente al mismo tiempo que una serie de objetos en forma de proyectil, que mucha gente, o algunas personas, observaron cómo esos proyectiles despegaban desde diferentes puntos de España, cruzaban el espacio aéreo español, el espacio aéreo portugués, fueron observados por un montón de gente, y al mismo tiempo tenían lugar encuentros cercanos con ovnis a esa misma hora, a las 12:02, en un montón de lugares de España. No me digáis que no mola, ¿no? O sea, esto... Bueno, pues ¿tengo tiempo para contar otro o ya no? No, vale, pues hasta aquí. Simplemente... Eso lo conoce la nube Marcelino, ¿verdad? Esa es otra aventura, ¿eh? Nada, sí me gustaría deciros, lo digo siempre, 30 segundos, ¿eh? Solo 30 segundos. Solo 30 segundos. Es lo que digo siempre en todas las charlas o en todas las intervenciones en medios de comunicación. Si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia con lo anómalo, no solamente relacionada con el fenómeno OVNI, por favor, ahora no voy a tener tiempo de atenderos, pero sí os agradecería que me pasarais vuestro contacto y yo os llamaré, me pondré en contacto con vosotros para conocer vuestra historia. Os lo agradecería, o sea, que ahora os podéis acercar a mí y os tomo nota, si alguno quiere, ¿vale? Venga, ya está. Un par de preguntas. Preguntas. Vale, yo ya me iba. Vale. Bueno, es obligado, gracias por la presentación. Y es Jofre que envía recuerdos. Y yo a él. Esto, hay una explicación al parecer de por qué difieren Anselmo Pi y Jesús Jofre. A mí me lo hizo ver en privado, no puedo contarlo. Tuve una bronca muy gorda con Jesús Jofre, que dice, casi lo perdí como amigo por culpa de esto, porque dudé de su testimonio. Carlos Ollies lo sabe, pero él piensa que sabe por qué Anselmo Pi difiere de la versión. Lo dejamos ahí. Bueno. Yo no sé más tampoco. Yo tampoco sé más. Es decir, hay los dos protagonistas del tiroteo. O sea, sí están de acuerdo en lo del OVNI, ¿no? Que escucharon unos sonidos, sí, eso no hay duda, que dispararon y que en días posteriores se vieron más objetos, pero difieren en esa figura que aparece ante ellos, ¿no? De todos modos, Jesús respeta a Anselmo a pesar de la diferencia y le desea lo mejor. Bueno, y la otra cosa es, sin querer entrar en qué son y por qué están aquí, como sé que has dudado de la explicación extraterrestre y en aras de tratar de curar un poco esto, decir que es
Yo, después de escuchar a Stephen Greer en persona, porque estuve en Estados Unidos muchos años, ya creo que sé un poco lo que pasa. Estos extraterrestres además pueden desmaterializarse, pasar a otros planos, venir aquí, y eso no quita que sean además mensajeros de la consciencia divina. Es todo un poco a la vez, daría para una conversación larguísima y no llegaremos al final. Sería otra charla. Eso es. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Esta mañana Miguel Labrador le he hecho una pregunta que también te la voy a trasladar a ti. El año pasado Estados Unidos reconoció, creo que por primera vez, que sus cazas iban persiguiendo objetos en su espacio aéreo que no sabían qué es lo que eran. No solamente reconoció eso, sino que reconoció la veracidad de unos vídeos que habían sido filtrados a la prensa en los que se observan una serie de objetos voladores no identificados en forma de disco que hacían unas maniobras, objetos grabados por las cámaras que llevan incorporadas los F-18 de la Marina de los Estados Unidos. Y el propio ejército de los Estados Unidos, la propia Marina de los Estados Unidos, reconoció que efectivamente esos vídeos eran verídicos y que habían sido grabados por las cámaras que llevan incorporadas los cazas de la Marina. Sí. Según el gobierno de los Estados Unidos, no saben qué son esos objetos. Pues lo dicen ellos. No saben qué son esos objetos. ¿Crees que aquí en España también algún día el gobierno reconocerá que sus cazas han estado persiguiendo objetos que no saben lo que son dentro del espacio aéreo? Yo supongo que sí. Es decir, a ver, todo depende de la política que lleve a cabo Estados Unidos en este sentido, ¿no? O sea, bueno, Estados Unidos manda en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Con lo cual, la política que lleva a cabo Estados Unidos es la política que al final acaban llevando otros estados, ¿no? Yo creo que aquí son más cautelosos en ese sentido, ¿no? Pero por una cuestión meramente estética, ¿no? Es decir, por el miedo al qué dirán, a la vergüenza, y aquí en España hay una prensa muy bien pensante, ¿no? ¿Sabes? Lo que yo llamo la prensa mainstream, ¿no? Para la cual estos son temas, el fenómeno ovni, las anomalías, son cosas de brujas, de frikis, de flipaos y de practicantes del ocultismo, ¿no? Por lo tanto, no hay que meterse en ese tipo de historias, ¿no? Y hay medios de comunicación que en su libro de estilo pues está la prohibición de informar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente, lo de Estados Unidos han tenido que informar, ¿no? En muchas ocasiones de forma, aquí en España, muy equivocada, siempre intentando quitarles hierro al asunto, ¿no? Cuando el asunto es absolutamente fascinante. No es que aquí algunos informativos abrieron con la noticia de el gobierno de los Estados Unidos reconoce la existencia de extraterrestres, ¿no? Aquí, o por exceso o por defecto, todo mal, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos no reconoció que existieran extraterrestres, sino que un portavoz de la Marina de los Estados Unidos reconoció que existían una serie de filmaciones y detecciones de objetos voladores no identificados que hacían gala de inteligencia en sus movimientos y de una tecnología superior, y que no sabían qué demonios era y que estaban violando el espacio aéreo de los Estados Unidos, que son cosas muy diferentes, ¿no? Pero que no está mal, no está mal. Pero es que a partir de ahí ha habido una riada, no solamente de revelaciones, sino de declaraciones, porque algunos de los pilotos implicados en los casos de estas filmaciones, es decir, algunos de los pilotos que filmaron esos ovnis, que los estaban persiguiendo, ¿no?, contaron su propia experiencia, incluso en el año 2019, porque eso es un proceso muy largo, se presentan una serie de pilotos de la Marina de los Estados Unidos en la redacción del periódico del New York Times, ¿no? Y dicen, queremos contar algo porque nuestra vida está en peligro, ¿no? Y lo que dicen es que desde el año 2009, pero sobre todo desde el año 2014, son exagerados los avistamientos de objetos voladores no identificados que hacen gala de una tecnología de ciencia ficción, que se presentan en medio de maniobras muy peligrosas donde tienen que descender en picado, volver a ascender. Son maniobras peligrosas en las que puede ocurrir algo, puede pasar un accidente, pueden pasar muchas cosas, y claro, de pronto tienes por el medio una serie de platillos volantes, objetos esféricos, que se te meten por el medio y dicen, es cuestión de tiempo
que haya un muerto. Y nosotros lo único que queremos no son extraterrestres, si es una tecnología hipersecreta de vaya usted a saber quién, lo único que queremos es que nuestros mandos tomen cartas en el asunto porque nuestra vida está en peligro. Y en varias ocasiones hemos estado a punto de impactar contra estos objetos. De hecho, en el informe que da a conocer el Pentágono de los Estados Unidos, ese informe que llega al Congreso y al Senado, ¿no?, fundamentalmente a los congresistas y a los senadores de la Comisión de Inteligencia, de la Comisión Selecta de Inteligencia, que son los que tratan todos los asuntos de los servicios secretos. Bueno, lo que se dio a conocer son 9 folios, que es un resumen del informe al que accedieron esos senadores y esos congresistas de más de 100 folios, ¿no?, donde se explica con más detalle cada uno de esos casos, ¿no? Pero en ese informe se dice, de los 148 casos analizados, en 147 no tenemos ni idea qué son, ¿no? En 25, creo recordar, en 23, hacen gala de una tecnología que no sabemos explicar, y en 11 casos esos objetos han estado a punto de impactar contra aviones de combate, ¿no? Bueno, creo que es suficiente. Claro, la pregunta, que es lo que tú me preguntabas, es ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Por qué esa revelación, no? Bueno, lo que dice Steven Greer, ¿no?, y lo que dice otra gente, y a mí no me extraña, es que detrás también hay un interés espurio por parte, digamos, del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Sabéis que cuando se habla en Estados Unidos de la defensa, no como aquí cuando hablamos del Ministerio de Defensa, hablamos del Ministerio de Defensa. Allí el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es un Estado dentro de un Estado, ¿no? Un Estado muy conectado con las grandes corporaciones armamentísticas, ¿no? Por eso se habla de complejo militar industrial, que por cierto, el primero que habló del complejo militar industrial fue el presidente Eisenhower, ¿sí?, que fue presidente de los Estados Unidos hasta el año 1961, y cuando deja la presidencia, él hace una declaración pública para despedirse, y se pasó toda su declaración pública hablando del peligro del complejo militar industrial. Fue el primero en emplear esta expresión. Es decir, decía, nunca hemos tenido un sistema de defensa como el que tenemos ahora, pero después de lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesita armarse y tener un ejército muy competente y muy poderoso, ¿no? Y para eso necesitamos a las corporaciones armamentísticas. Se están creando una serie de multinacionales que tienen ya tal poder en el año 1961 que están dentro de todas las estructuras del Estado, ¿no? Y por lo tanto, eso lo decía Eisenhower, digamos que esa fina línea que separa las corporaciones armamentísticas que trabajan para el Pentágono de los Estados Unidos ya se está difuminando. Y uno ya no sabe si la gente del Pentágono trabaja para las corporaciones para el Pentágono ya son lo mismo y están dentro de todas las instituciones, de las universidades, de otras empresas, de los medios de comunicación, y dice que eso está atentando contra la propia democracia y los valores de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, dice que hay que vigilar el complejo militar industrial. Bueno, desde el 61 hasta ahora solo ha ido más. El complejo militar industrial gobierna el mundo. El mundo, ¿no? O sea, no os podéis hacer ni una idea del poder que tienen, porque ya no solamente es la cuestión armamentística, sino que dirigen editoriales, medios de comunicación a través de empresas interpuestas, universidades, fundaciones. O sea, es alucinante. Ponen y quitan ministros. Y se ha visto en los mails filtrados de Hillary Clinton, ¿no?, donde el complejo le dice, este en defensa, este en economía, ¿no? Es alucinante, ¿no? Y todo esto os lo digo porque yo lo comentaba hace poco, ya termino, brevemente. 3 minutos. Vale. Yo hace veintitantos años, hace como 20 años, estaba escribiendo un libro que se llamaba Franco Top Secret, ¿no?, sobre las vinculaciones de Franco con el ocultismo, que no tenía nada que ver. Bueno, me reuní con mucha gente y yo recuerdo una reunión con un tipo de la CIA, ¿no?, que me dice, bueno, dice, dentro de 20 años, dice, lo tuyo de los ovnis va a estar ahí, en el top. Anda que no lo vas a disfrutar dentro de un par de décadas. Yo le pregunto, ¿por qué? Dice, porque se acaban los enemigos para la industria, para el complejo militar industrial. O sea, claro, la Unión Soviética se cae. Dice, bueno, ahora es el terrorismo internacional, ¿no? Dice, pero el terrorismo internacional es un enemigo difuso, ¿no? Puede ser la excusa para invadir ciertos países, para bombardear ciertos países, ¿no? Pero es un enemigo difuso y el pueblo necesita un enemigo identificable, ¿no?
Dice, claro, el siguiente enemigo va a venir de arriba, dice, por una razón fundamental, que de aquí a 2 décadas la supremacía militar no va a ser ni en tierra, ni en mar, ni en el aire, va a ser en el espacio. Ahí es donde se va a definir la hegemonía militar, ¿no?, entre las superpotencias. Por lo tanto, se necesita gastar mucho dinero en investigación, desarrollo y fabricación de armamento espacial. Y de hecho, si os fijáis, en el año 2019, ¿qué se crea en los Estados Unidos? Exactamente, la Fuerza Aérea Espacial de los Estados Unidos. A la vez que surge toda esta historia de la desclasificación o de las revelaciones OVNI, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen desde el complejo militar industrial? ¿Qué es lo que dicen los senadores y los congresistas vinculados al complejo militar industrial, financiados por el complejo militar industrial? ¿Qué es lo que dicen? Esta serie de objetos que vuelan por aquí y no podemos identificar son una amenaza extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Porque sean chinos, sean rusos o sean de Zeta Reticulín, son una amenaza. Por lo tanto, tenemos que evitar y controlar y abatir esos objetos voladores. Tenemos que saber qué son y sobre todo tenemos que protegernos ante ellos. Y por lo tanto, se pide mayor presupuesto en defensa. ¿En defensa qué? En defensa espacial, aeroespacial, en el espacio, ¿no? Por eso muchos investigadores están convencidos que detrás de toda esta revelación y de todo este proceso de reconocimiento de la veracidad del fenómeno OVNI, que en cierto modo es así, ¿no?, por parte del Pentágono, está un interés de quien manda en el Pentágono, que es el complejo militar industrial. Consecuentemente, entonces, ¿esos objetos podrían ser una propia creación del complejo militar? ¿El complejo industrial militar? Si habéis escuchado a Miguel Labrador, ¿no?, por la mañana, él fue testigo de un avistamiento en las proximidades del Área 51, un objeto que hacía una serie de maniobras increíbles, ¿no? Y ese objeto, si estaba en el Área 51, donde se prueban todo tipo de aeronaves, pues podría ser tecnología humana o muy humana, ¿no? Tecnología muy humana, capaz de hacer una serie de maniobras extraordinarias, ¿no?, desde luego muy superiores a la tecnología, al menos que conocemos actualmente, ¿no? Por lo tanto... Y eso hace 10 años. Y eso hace 10 años, claro. Eso hace 10 años. En el año 1969 se estrella en Galicia, en el Ferrol, un objeto volador no identificado, con forma de platillo volante, no tripulado, año 1969, un objeto volador no tripulado en Ferrol, que era un objeto espía, con cámaras del ejército de los Estados Unidos y que recupera el ejército español, ¿no? Es decir, ¿qué clase de tecnología tiene, ¿no? Ahora, es muy tentador decir, esto explica el fenómeno OVNI, ¿no? No explica el fenómeno OVNI, ¿no? Porque el fenómeno OVNI es absolutamente universal. O sea, en cualquier pueblo te encuentras casos de encuentros cercanos, persecuciones, lo que tú quieras, ¿no? Y desde luego no son los americanos ni los chinos probando un aparato en un pueblo de Zaragoza o en un pueblo de Galicia, o... No. Ahora, ¿qué hay detrás de todo este proceso de revelación por parte del Pentágono? Esta luz y taquígrafos, de repente, cuando se crea ese programa espacial, cuando se crea esa Fuerza Aérea Espacial, ¿no? Y el gran interés, o sea, la gran competición ahora con China, que es la gran superpotencia, no Rusia, es China, ¿no? La otra gran superpotencia que compite con Estados Unidos, se juega ahí arriba, en el espacio, no en tierra, no en el mar. Bueno, sí, en el mar de China meridional va a haber hostias, pero quiero decir que donde se juega ahora es ahí arriba, ¿no? Y la guerra del futuro es ahí arriba. Y por último, en su opinión, dicho todo lo cual, cuando Estados Unidos dice que no sabe qué son esos objetos, ¿está mintiendo o no está mintiendo cuando hace esa afirmación? A ver, está mintiendo en el sentido de que esto no les viene de nuevas. Es decir, ellos tienen muchísima información sobre lo que es el fenómeno OVNI. Tienen mucha información. Ahora, no creo que sepan realmente qué son. No lo creo. No, desde luego, quien no lo sabe es el ejército español, eso ya te lo aseguro, ¿no? Pero estoy seguro que los estadounidenses y los chinos y los rusos, de hecho los chinos hicieron lo mismo. Crearon un grupo para investigar ovnis con un montón de medios dentro del Ejército Popular de Liberación Chino que además emplean inteligencia artificial.
la última tecnología de inteligencia artificial para analizar los casos, ¿no? Y Rusia está en lo mismo. Es decir, que en realidad tiene muchos elementos de juicio sobre algunos casos, o sobre bastantes casos, sobre todo casos de implicación militar, porque la mayoría de los casos de ovnis que se producen el ejército no los investiga, ¿no? En un pueblo, un avistamiento, el ejército no va para nada. Si hay casos con implicación militar, detectados en radar, dentro de bases militares, vale, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y la investigación en España, pues de aquella manera. Depende cómo sea el oficial encargado de investigar el caso. Si quiere pasar, como cualquier trabajo. 4 folios, esto es un marrón. Si se interesa por el caso, pues recopila bastante documentación y el informe es muy presentable. Depende. Nunca se sabe. Pero no creo que sepan qué son esos objetos. Mira, hace no demasiado tiempo le preguntaban a Barack Obama, ¿no? Precisamente sobre esto, y creo que fue bastante sincero en un show televisivo. Le preguntaron, donde estaba promocionando una serie de Canal Historia sobre su presidencia, y le preguntaron por esto de los ovnis, que está muy de moda, ¿no? Y que te calles. Y él confesó que ciertamente, que él tenía información de que esos objetos voladores surcaban el espacio de los Estados Unidos, mostraban una tecnología superior y no tenían ni la más remota idea de lo que eran, y que era un problema muy grave para la seguridad de los Estados Unidos. Creo que eso es lo que saben, realmente. Pues muchísimas gracias. Claro.